Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean una vez más bienvenidos a esta clase de métodos de estudio bíblico. Nuestra lección de hoy, la número 6, tiene que ver, número 7, tiene que ver con el Nuevo Testamento. En la lección anterior hablábamos acerca del Antiguo Testamento y hacíamos un pequeño bosquejo o una relación de cada uno de los libros en sus diferentes aspectos con respecto al Nuevo Testamento. Como ya hemos dicho antes, el Nuevo Testamento es con respecto al Antiguo como un edificio a su fundamento, y es el cumplimiento y la corona de todo lo que se había predicho y provisto. Y como en el Antiguo Testamento, también con el Nuevo, Cristo es la sustancia de todo él. El método para dominar el Nuevo Testamento debe ser similar al empleado en el Antiguo, por la razón de que su estructura es también histórica. Está basado sobre hechos y estos hechos deben ser conocidos si hemos de sacar provecho de la enseñanza. Por eso, la forma cronológica en la cual está diseñado el estudio le va a ayudar a usted a tener un entendimiento más exacto de cada uno de estos hechos y cómo aplicarlos correctamente dentro de su contexto. No puede afirmarse ni subrayarse de modo excesivo el que no hay hecho o incidente de la Biblia que no tenga alguna relación con la revelación de Dios contenida en las Escrituras. Siguiendo el mismo plan general de antes, vamos a considerar primero la historia y luego la enseñanza. Ahora, si observamos el contenido del Nuevo Testamento, podemos ver que allí no está escrito en un orden cronológico exacto, y por lo tanto hemos de dividir el contenido de este Nuevo Testamento en 8 secciones. Cada sección nos ayudará a mirar particularmente un hecho general que nos llevará a tener un panorama exacto de la historia, para el propósito de estudiarlo en su orden histórico tanto como podamos. Hallaremos también aquí que tenemos libros de hechos y de ilustración. Primero, la vida de nuestro Señor. Los evangelios, 4 descripciones o relatos característicos de nuestro Salvador, deben ser estudiados por separado y luego juntos, bajo la guía de una buena correlación. En muchas Biblias para maestros se encuentra esta correlación, pero es preferible una correlación que contenga el texto completo. Bien, podríamos mirar un poquito cada uno de esos libros, como son el de Mateo. Este libro fue escrito para lectores judíos y vincula al Nuevo Testamento con el Antiguo. Presenta a Jesús como el Mesías y nos da una genealogía del origen de Jesús. Luego viene el Evangelio de Marcos. Es probable que Marcos haya tenido en mente varias cosas y a algunos específicamente a los lectores. El objetivo de Marcos era motivar a esos lectores romanos a que conocieran a Cristo. Su evangelio enfatiza la acción y presenta un relato directo y conciso de la obra de Jesús en la tierra. Luego viene el siguiente evangelio, Lucas, el médico, que aparte de ser médico era también un buen escritor. Encontramos entonces que Lucas escribió 2 libros en el Nuevo Testamento, como es el de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio según Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Este Evangelio aporta muchos detalles de interés humano, especialmente en lo que tiene que ver con el reino de Jesús, con el trato de Jesús para los pobres y los necesitados. El libro de Lucas se caracteriza por su tono gozoso, alegre, de las buenas nuevas, de traer el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. Luego viene el siguiente libro, que es el de Juan, y tiene un estilo diferente, más meditativo, es más de reflexión, motiva a las personas a analizar un poco el por qué Jesús está en la tierra y a dirigir a cada uno de ellos a desarrollar, a empezar una nueva relación con ese Jesús que vino a salvar a lo que se había perdido. Su autor escogió 7 señales que muestran a Jesús como Hijo de Dios y entretejió todas las demás alrededor de dichas señales para subrayar esta verdad. Luego viene el quinto libro, que también es histórico y tiene que ver con Hechos de los Apóstoles.
Algunos han dicho que más que Hechos de los Apóstoles podría llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque vemos cómo una vez que el Espíritu Santo llega a la iglesia del Señor, empieza a desarrollar en ella una serie de actividades que la guían a avanzar el mensaje del Evangelio hasta los rincones más inesperados de la tierra donde no conocían del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta qué pasó con los seguidores de Jesús después que éste los dejara. Pedro y Pablo pronto se distinguen como líderes de esta iglesia que rápidamente se va diseminando por el mundo. Ahora ya entramos, después de conocer un poco más acerca de la vida de nuestro Señor, vamos al segundo punto y tiene que ver con la iglesia neotestamentaria. La iglesia del Nuevo Testamento y las características especiales que ella tiene. Podemos encontrar aquí en esta parte quién fue el fundador de la iglesia. Podríamos analizar también cuál es su origen. Luego empezamos a encontrar su parte histórica, cómo empezó a desarrollarse hacia el futuro. Luego también encontramos su doctrina, sus enseñanzas básicas conforme a la palabra. Y por último, podríamos ver las prácticas que ellos desarrollaban con base en las doctrinas que predicaban. Aún en nuestra actualidad, nosotros como iglesias misioneras bautistas, iglesias del Señor, en esta época seguimos midiendo nuestra calidad y cualidad de iglesia y como iglesia basado en estos 4 puntos cardinales que nos definen el ser o no ser iglesia del Señor. El primero, origen o fundación. ¿Quién fundó la iglesia? Y todos sabemos que el fundador de la iglesia es Cristo. Algunos han dicho o predicado que hay tal o cual fundador, pero la misma escritura dice que si alguno pusiere otro fundamento, sea anatema. O sea que nuestro fundador, el fundador de nuestra iglesia, de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia del Señor, es el Señor mismo, Jesús. Luego viene la siguiente parte y tiene que ver con la historia de la iglesia. Cada iglesia debería estar en la condición de rastrear su origen a través de la historia para llegar hasta Cristo. O sea que si una iglesia, cualquiera que sea su nombre, lleva su historia hasta el nombre de su fundador y ese fundador no es Cristo, podríamos decir que esta iglesia no es del Señor sin temor a equivocarnos. La siguiente parte es, una iglesia tiene la historia, el origen correcto y la historia correcta, pero también debería tener la doctrina correcta. Y para esto sería importante ver las palabras de escuchar esas palabras como si las acabara de pronunciar nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 28, cuando nos instó a nosotros como iglesia a enseñar las cosas que Él nos había mandado. La doctrina de la iglesia son los mandamientos de Cristo, lo que Él mandó. Si algo hay dentro de la práctica o dentro de la doctrina, dentro de la enseñanza de la iglesia, que no sea un mandamiento de Cristo, entonces estaría incurriendo en fallas, en errores. Y como último punto, y estamos aclarando un aspecto que más profundamente se puede observar en otras materias dentro del mismo seminario, tendríamos que ver con la práctica. Entonces ya tenemos los 4 elementos. Primero, su fundador, su origen. Segundo, su historia. Tercero, su doctrina. Y el cuarto punto, la parte práctica. Debemos hacer lo que predicamos, lo que enseñamos y lo que pensamos. Pues bien, hermanos, esto nos ayudaría a definir algo específico sobre la iglesia neotestamentaria. Esta historia la podemos encontrar desde Mateo 16-18 hasta el libro de los Hechos, capítulos 1 al 12. Luego hay unas ilustraciones muy especiales y tienen que ver, por ejemplo, en el libro de Santiago, cómo vivir en la iglesia. Estudiar cuidadosamente los principios de la iglesia y ver las ilustraciones en la epístola del tipo de su cristianismo es una tarea que usted debería desarrollar inmediatamente. Usted debería, por medio del estudio de la palabra, estar 100% seguro si la iglesia en la cual está involucrado realmente es una iglesia neotestamentaria y es una iglesia del Señor. Más que una tarea intelectual, es una tarea de sentido de pertenencia que le ayudará a usted a saber si realmente está dando los pasos de crecimiento que debería dar. Ahora, vamos al punto número 3.
y podemos encontrar el principio de los viajes misioneros. El primer viaje de Pablo, la historia está en Hechos del capítulos 13 al 14 y la ilustración está en Gálatas. Quiere decir que si colocamos paralelamente esos dos textos, encontramos cómo se desarrolla la historia y cómo Pablo enseña a la iglesia que está en ese momento ayudando a edificar, a constituir. La obra realizada en el primer viaje misionero se relata en los Hechos y la epístola casi de modo seguro fue escrita a los que estaban en Asia Menor, evangelizados en este primer viaje. Luego viene el segundo viaje de Pablo y la historia está narrada en el libro de los Hechos capítulos 15 hasta el 18. Y la ilustración son las cartas primera y segunda a los tesalonicenses. El quinto punto tiene que ver con el tercer viaje de Pablo. La historia está en Hechos de los capítulos 18 al 22 y el 21-17. Y la ilustración es primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Los Gálatas parece aquí otra vez como ilustrando los pensamientos maduros entonces en la mente de Pablo y que son representados extensivamente en los Romanos. La joven iglesia fue alimentada en su fe por apóstoles que fueron escribiendo en una serie de cartas sus creencias y mensajes. Las primeras 13 cartas de Romanos a Filemón fueron escritas por el apóstol Pablo, que encabezó la presentación del cristianismo a los pueblos no judíos. Es por esto que deberíamos observar claramente cada una de estas cartas pastorales. Ahora, usted puede encontrar un sexto punto, y es cuando Pablo queda preso. Una vez que Pablo es encadenado y llevado cautivo a causa de predicar el mensaje del Evangelio, entonces podemos notar algunos hechos notables en ese proceso de establecimiento, desarrollo y crecimiento de la iglesia neotestamentaria. La historia la encuentra usted en el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 21, 18 hasta el capítulo 28, 31. Y la ilustración está en las cartas a los Colosenses, a Efesios, a Filemón y a Filipenses. Probablemente en el punto número 7, la libertad de Pablo y segundo encarcelamiento. La historia la encontramos en Hebreos y en Primera de Timoteo, y la ilustración en Tito y Segunda de Timoteo. Luego viene un punto 8 y son los últimos años del siglo I. Estamos en la culminación de la vida de los apóstoles que sirvieron al Señor mientras que Él estuvo desarrollando su ministerio en la iglesia. Algunos de ellos ya han muerto, otros están bastante viejos, y hay una nueva generación de creyentes que ha recibido en sus manos el mensaje y que con el mismo fervor que los primeros apóstoles continúan llevando y expandiendo este mensaje y estableciendo nuevas iglesias. Esta historia la podemos encontrar en los libros de Apocalipsis y en Segunda de Pedro, en Judas, y también la podemos encontrar en la primera, segunda y tercera de Juan. Ahora, se pueden consultar valiosos manuales sobre la vida y la obra de Pablo, pero antes es preferible conocer bien los hechos a partir de la Biblia. La enseñanza del Nuevo Testamento. Muy bien, este nuevo punto dentro de esta lección es interesante tenerlo muy en cuenta. Analizamos primero los hechos históricos, socioculturales de la iglesia neotestamentaria, de cómo se establece en medio del pueblo judío. Pero también es muy relevante tener en cuenta cuál es la esencia de la enseñanza o del mensaje que tiene el Nuevo Testamento. Así como analizamos los hechos cronológicos, ahora vamos a hacer un análisis espiritual. Y es muy importante estudiar de una forma cuidadosa, pues está lleno de un beneficio espiritual muy grande. Hay un hermoso progreso de pensamiento, es un pensamiento progresivo que empieza con algo muy pequeño, pero que a medida que lo conocemos se va abriendo y extendiendo, trayendo a nuestra vida la paz, el gozo, la armonía y formando en nosotros todos esos elementos enriquecedores de una vida espiritual práctica y agradable a Dios.
Notemos los diferentes aspectos de cada división y subdivisión. Primero, vamos a hablar del eje de toda la Biblia, y es la persona de Cristo. Y miremoslo desde el punto de vista biográfico. Ahí encontramos los evangelios. ¿Y qué hace ahí, a nivel espiritual, nuestro Señor Jesucristo? Primero, obrando salvación. En el punto B, proveyendo materiales para la fe. Y luego, fundando una iglesia en el mundo. Tres cosas que ocurren y las hemos separado punto por punto, pero que son integrales, que van ocurriendo al mismo tiempo. Luego vamos a un segundo punto y tiene que ver con la predicación de Cristo. Estamos primero en la biografía, ahora la historia, la predicación de Cristo, y encontramos algunos hechos. ¿Cuáles son esos hechos? El primero, ofreciendo salvación. Primero estaba obrando en la salvación, pero ahora está ofreciendo salvación. Ahora está proporcionando, primero proveía los materiales para la fe, ahora está proporcionando oportunidades para la fe. Y en el anterior punto decía fundando una iglesia, y luego vemos aquí que está multiplicando una iglesia en el mundo. O sea que la iglesia que Cristo fundó en un principio, ahora ya no es una sola iglesia local visible, sino son varias iglesias locales visibles que a medida que avanza el proceso de evangelización del mundo conocido en esa época, se establecen nuevos puntos de adoración organizados, locales y visibles, en los cuales se predicaba y enseñaba la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Luego, como un tercer punto para tener en cuenta en nuestro estudio y observación espiritual, tenemos la iglesia, lo que la iglesia practicó. ¿Y dónde encontramos entonces esa parte práctica, dinámica de la iglesia? Pues en las diferentes epístolas. ¿Y cómo sabemos que lo practicó? Primero, porque extendió el mensaje de salvación. La iglesia no cogió la salvación como un tesoro que había que guardar y conservar y reservarlo para ellos, sino que entendió el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo la estableció, y empezó a extender el mensaje de Cristo a otros pueblos, a otras lenguas, a otras naciones, fundando y estableciendo nuevas iglesias y estableciendo realmente una sucesión eclesiástica. Quiere decir que desde que Cristo fundó su iglesia hasta nuestros días, se ha cumplido la promesa que Él dijo, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. Es importante ver cómo a través de los siglos, a pesar del sacrificio, de la persecución y de la muerte de muchos de las personas que sirvieron al Señor inicialmente, todavía hoy la iglesia del Señor prevalece. Nunca ha dejado de existir. La iglesia cumplió la tarea que le fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, y en este tiempo aún continuamos ahí en la brecha trabajando para extender el mensaje de salvación. Luego viene el segundo punto, el punto B, y es manifestando los premios de la fe. Manifestar los premios de la fe consiste entonces en mostrar al mundo la compensa o recompensa o el resultado de vivir en fe y de vivir por fe y para la fe. Es importante ver cómo la iglesia testifica de aquellas cosas especiales que Dios provee para cada uno de sus miembros si realmente ha puesto su fe, si realmente cree en Cristo y dedica o consagra su vida a su servicio. Y luego viene el tercer punto, el punto C, que es llevando la iglesia a la madurez. La iglesia, en el ejercicio diario práctico de desarrollar y establecer los principios y las enseñanzas de Cristo, va creciendo tanto en número, va aumentando la membresía de la iglesia local, pero también va aumentando el crecimiento espiritual de cada uno de sus miembros, hombres y mujeres y niños, familias completas, maduros, desarrollando relaciones sanas en una convivencia de armonía, unidos juntos con el propósito de servir al Señor y de llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen. Podemos ver entonces que Cristo es la trama y urdimbre del Nuevo Testamento. Él es el centro, Él es su línea, Él es su circunferencia. Cristo es el profeta
deberíamos escucharlo, escuchar cada palabra que Él dice. Él es el sacerdote, deberíamos aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros, y Él es el Rey. Como Rey y Señor, deberíamos someter entonces nuestra voluntad, nuestro carácter a Él. Deberíamos aprender a obedecerle. A continuación voy a hacer un pequeño resumen de cada uno de los libros que hay a continuación del libro de los Hechos. Y vamos a mirar una pequeña sinopsis de cada una de las cartas. Las cartas de Pablo. Primero, carta a los romanos. Es una carta escrita para una audiencia sofisticada. El pueblo romano es un pueblo intelectual. Es un pueblo que tiene mucho conocimiento, y cuando Pablo está allí en medio de ellos, debe utilizar sus mejores herramientas, su mejor lenguaje o léxico, o sus mejores palabras, para expresar de una forma eficaz el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ante un pueblo tan exigente, tan docto. Luego viene la primera carta a los Corintios, y este es un libro muy práctico, habla de ejercicios cristianos prácticos, no habla de grandes teologías ni de grandes doctrinas, sino de cómo vivir una vida cristiana. Se ocupa de los problemas de una tumultuosa iglesia, la iglesia de Corinto, una iglesia grande. Se ocupa también de tratar el tema del matrimonio, de las divisiones, de cómo organizar cuando hay dificultades dentro de la iglesia, de la inmoralidad dentro de la iglesia, cómo debe ser tratada, del culto público, cómo vamos a servirle al Señor delante de los demás, y de los juicios entre los creyentes, cuando surgen roces y el uno empieza a juzgar o a criticar al otro, cómo deberían desarrollarse o solucionarse estos impases. La segunda carta a los Corintios, allí Pablo escribe esta carta que retoma la primera. Empieza a hacer un pequeño resumen de las cosas primeras, para luego defenderse de una rebelión organizada por ciertos apóstoles falsos. Siempre desde que la iglesia es iglesia, desde que nuestro Señor la fundó, ha habido dentro de la iglesia oposición, e incluso algunos han entrado encubiertamente para destruir la obra de Dios. Vemos allí como Pablo hace defensa de su posición como apóstol, de su llamado ante el Señor para servirle en la iglesia, ante aquellos que llaman o que solicitan una explicación de por qué está allí. La carta a la iglesia en Galacia, el libro a los Gálatas, es una carta que tiene una versión abreviada del mensaje de Romanos. O sea que si usted analiza Gálatas, es un pequeño resumen de lo que se escribió en Romanos. En ella Pablo se enfrenta con el legalismo, demuestra cómo Cristo vino a traer liberación y no esclavitud a un código legal. Vienen luego siguientes cartas, como lo son Efesios, que fue escrita en la cárcel. Un hombre que está tras las cadenas, que está preso, perseguido a causa del mensaje que ha llevado, pero es una carta que genera mucho optimismo y un aliento, una fortaleza de todas las otras que Pablo haya escrito. Detalla los beneficios que un creyente tiene en Cristo, del cambio de posición de aquella persona que ha entregado su vida a Cristo. La carta a los filipenses, la iglesia en Filipos era una de las favoritas de Pablo. Casi siempre nosotros tenemos la tendencia a preferir ciertas cosas especiales cuando vemos que Dios trabaja también especialmente en ellas. Filipos era el amor de Pablo en cuanto a iglesias se refiere. Una iglesia que siempre estuvo preocupada, velando por su situación personal y también por la cual Pablo le correspondía en su cuidado y en su amor espiritual. Esta carta amistosa demuestra que uno puede encontrar gozo en cualquier situación. La carta a los Colosenses es una carta también muy definida, escrita para oponerse a ciertas sectas. Es una carta que hace una apologética muy especial, una defensa de la fe, una defensa de la doctrina. Colosenses explica cómo la fe en Cristo es completa y cabal, y no hace falta añadir nada a lo que Cristo hizo. Nos muestra entonces cómo Cristo mismo es en esencia el que hace todo por cada uno de nosotros. Luego viene Primera de Tesalonicenses.
Fue escrita durante la primera parte del ministerio de Pablo. Esta carta tiene la abreviada historia de una iglesia, como también los consejos claros de Pablo acerca de ciertos problemas específicos. Segunda de Tesalonicenses utiliza allí un tono más vigoroso, más enérgico que la primera carta a los tesalonicenses. Esta secuela cubre los mismos temas y podíamos ver cómo sus dos cartas a Timoteo constituyen un manual de liderazgo para un pastor joven. Voy a invitarle, querido amigo, querido hermano estudiante, a que por favor tome las dos cartas. Es una tarea que debería desarrollar en su tiempo libre en su casa. Tome las cartas a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Timoteo e incluya aún Tito en ese estudio. Y saque una parte temática bien especial. Le va a ayudar a usted en su ejercicio de estudiar la palabra, pero también le va a ayudar a usted a enriquecer los elementos claves de un liderazgo. Piense en el líder que Dios quiere dentro de su iglesia y cómo lo establece y cuáles serían los requisitos de ese líder, tanto física, moral como espiritualmente. Y haga una pequeña lista y luego, si usted se reúne con otros compañeros de estudio, ¿qué tal si comparten esa lista y la complementan? Seguro que usted va a encontrar unos principios claves de liderazgo que le van a ayudar a usted a crecer, a desarrollar su ministerio dentro de la iglesia. Luego, continuando con el pequeño análisis de cada libro, podemos observar la carta a Filemón. Pablo insta a Filemón, dueño del esclavo fugitivo Onésimo, a perdonar a su esclavo y a aceptarlo como hermano en Cristo. O sea que vemos aquí una gran cantidad de elementos enriquecedores que nos muestran el ministerio de Pablo y cada una de las cosas que él hizo específicamente. Hay otras cartas como los Hebreos, la de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, la de Judas y por último, en culminación, el Apocalipsis o revelación de nuestro Señor Jesucristo, la que, como está escrito, dio a su apóstol Juan en la isla de Patmos cuando fue exiliado. Pero esta temática, hermanos, será estudiada y analizada en los próximos capítulos dentro de nuestro estudio de métodos de estudio bíblico que le ayudarán a usted día tras día a relacionarse de una forma más completa con la palabra de Dios y a ser más objetivo en su análisis y uso de ella. Gracias y hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga.